Hay plantas que llevan décadas creciendo en vasos de agua sobre las ventanas de nuestras abuelas, sin tierra, sin fertilizantes complicados, sin nada más que agua limpia y luz. Y la mayoría de nosotros nunca lo supo. Hoy te voy a mostrar 20 de ellas, y la número 17 echa raíces tan rápido que puedes verlo suceder en tiempo real. Comencemos con el poto, también conocido como la yedra del diablo, y hay una razón por la que lleva ese nombre. Es casi imposible matarlo. Los estudiantes universitarios lo han estado cultivando en agua durante décadas, olvidándose del por semanas enteras, y esta planta simplemente sigue adelante. El Epipremnum aureum crece con entusiasmo en casi cualquier condición de luz, produciendo largas enredaderas en cascada con hojas en forma de corazón que pueden ser de un verde sólido, variegadas con blanco o salpicadas de amarillo dorado. Pero lo que hace especial a esta planta es la forma en que se adapta al cultivo en agua. Toma un esqueje con algunas hojas y al menos un nudo, ponlo en un vaso con agua, y en una semana verás cómo se forman las raíces. En un mes, tendrás un sistema radicular tan robusto que parece un bosque submarino. Y aquí es donde se pone interesante. El poto desarrolla raíces acuáticas especializadas que son distintas a las raíces terrestres. Estas raíces están perfectamente adaptadas para absorber oxígeno y nutrientes directamente del agua. Los estudios sobre cultivo hidropónico confirman lo que los amantes de las plantas han sabido durante generaciones: el poto prospera genuinamente en el agua. A veces crece incluso con más vigor que en tierra. Puedes comenzar con un simple esqueje en un frasco de agua del grifo. Cambia el agua cada 1 o 2 semanas para mantenerla fresca y oxigenada. Eso es todo. Sin tierra que regar, sin drenaje que vigilar, sin desorden. La razón por la que el poto en agua fue olvidado por la jardinería convencional es sencilla: los viveros no pueden venderte tierra, fertilizante y macetas elegantes si solo estás usando un frasco de vidrio. Pero para cualquiera que quiera vegetación exuberante y hermosa sin complejidad, el poto sigue esperando en los alféizares de las ventanas en todas partes. Piénsalo como la planta de entrada al cultivo en agua, la que ha estado demostrando todo este tiempo lo sencillo que puede ser, esperando a que la recordemos. El bambú de la suerte podría ser la planta de agua definitiva, y aquí viene el giro: no es bambú en absoluto. Esta planta de tallos segmentados y penachos de hojas ha sido cultivada en agua en hogares y negocios asiáticos durante siglos, específicamente por su significado simbólico de buena fortuna y prosperidad. Y no pide nada más que agua para prosperar. La Dracaena sandariana produce esos tallos tan característicos, tan perfectamente adaptados al agua que casi nunca se le ve cultivada en tierra. Los centros de jardinería venden bambú de la suerte en recipientes decorativos llenos de agua y piedras, y así es exactamente como quiere vivir. Las piedras no son para nutrición, están ahí solo para mantener los tallos erguidos. Lo que hace especial a esta planta es que el bambú de la suerte ha evolucionado para crecer a orillas de ríos en su hábitat nativo, lugares donde sus raíces están constantemente sumergidas. No se está adaptando al cultivo en agua. Ya está perfectamente diseñado para él. Los tallos pueden vivir durante años en el mismo recipiente de agua, produciendo hojas nuevas de forma continua e incluso creciendo más altos con el tiempo. Mantienes el bambú de la suerte manteniendo el nivel del agua constante, cubriendo las raíces y aproximadamente 1 pulgada de los tallos. Cambia el agua cada 2 o 3 semanas para prevenir el alga y mantenerla fresca. Usa agua filtrada o destilada si tu agua del grifo está muy clorada. Esa es toda la rutina de cuidado. Es como tener una escultura viva que se mantiene sola, pidiendo nada más que agua fresca y un lugar junto a la ventana. Los filodendros, en particular las variedades de hoja de corazón, son donde el cultivo en agua se vuelve hermosamente simple. Estas clásicas plantas de interior con hojas brillantes y en forma de corazón han estado creciendo en agua sobre los alféizares de las cocinas desde los tiempos de tu bisabuela. Y con razón, echan raíces más rápido y crecen de manera más confiable en agua que casi cualquier otra planta tropical. El Philodendron ederaceum produce enredaderas en cascada cubiertas de esas hojas tan características, que pueden variar del verde profundo al bronce y los patrones variegados. Toma un esqueje con algunas hojas y un nudo, colócalo en agua, y en cuestión de días verás formarse los primeros brotes de raíz. En 2 semanas tendrás un sistema radicular en desarrollo. En un mes, las hojas nuevas ya estarán desplegándose. La investigación moderna sobre cultivo hidropónico confirma lo que generaciones de amantes de las plantas han experimentado. Los filodendros desarrollan sistemas radiculares acuáticos robustos que pueden sostener la planta indefinidamente. No son raíces temporales esperando ser plantadas en tierra. Son raíces permanentes y funcionales, perfectamente adaptadas a la vida acuática.
El enfoque tradicional consiste en usar un recipiente de vidrio transparente para poder vigilar la salud de las raíces y la calidad del agua. Cambia el agua semanalmente para mantenerla oxigenada y libre de algas. Colócala bajo luz indirecta y brillante. La planta crecerá de manera continua, produciendo enredadera tras enredadera de hojas brillantes que pueden caer en cascada desde un estante o trepar por un soporte. Pero eso no es todo. Los filodendros fueron olvidados como plantas de cultivo en agua porque la industria de la jardinería convencional quiere venderle tierra, macetas y productos de cuidado complicados. Pero para cualquiera que quiera una belleza tropical exuberante sin el desorden y el mantenimiento de la tierra, el filodendro sigue esperando en cada centro de jardinería, en cada edificio de oficinas, en la ventana de la cocina de cada abuela. Piénsalo como la planta que literalmente te muestra sus raíces creciendo, día a día, recordándote que a veces el enfoque más sencillo es el más hermoso. Las plantas araña tienen una característica incorporada que las hace absolutamente perfectas para el cultivo en agua. Producen plantitas llamadas esquejes o arañitas que vienen con sus propios sistemas radiculares pequeños ya iniciados. Estas bebés están básicamente diseñadas por la naturaleza para caer en el agua y comenzar a crecer de inmediato. El Chlorophytum comosum produce largas hojas arqueadas rayadas con blanco o crema, y envía tallos largos con racimos de pequeñas flores blancas que se convierten en esas características arañitas. Cada arañita cuelga de su tallo como un adorno, esperando ser cortada y colocada en agua. Lo que hace que la propagación de la planta araña en agua sea tan satisfactoria son los resultados casi instantáneos. Toma una arañita con aunque sea los más pequeños brotes de raíz visibles, colócala en un vaso pequeño de agua, y en una semana esas raíces habrán triplicado su longitud. La arañita se establece tan rápidamente que puedes ver un crecimiento visible cada día. Los estudios sobre plantas araña muestran que son notablemente adaptables y tolerantes de condiciones variables, razón por la cual han sido plantas de interior populares durante más de un siglo. Prosperan en el cultivo en agua porque crecen naturalmente en entornos donde la disponibilidad de agua es constante pero no excesiva, condiciones perfectas para un frasco de vidrio. Si te está resultando valioso lo que estás descubriendo, y sientes que esta información merece llegar a más personas, te pido que te suscribas a Raíces de Dios. Cada suscripción ayuda a que más familias conozcan lo que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance desde siempre. Puedes cultivar arañitas indefinidamente en agua. Cambia el agua semanalmente, proporciona luz indirecta brillante, y míralas convertirse en plantas adultas que eventualmente producirán sus propias bebés. Algunas personas mantienen colecciones enteras de plantas araña en agua, creando una exhibición en cascada de follaje verde y blanco que nunca necesita tierra. Lo que sigue cambió todo. Las lilas de paz representan el siguiente nivel del cultivo en agua, plantas que tradicionan y crecen en tierra pero que se adaptan sorprendentemente bien a entornos únicamente de agua. Estas elegantes plantas con hojas brillantes y distintivas flores blancas han sido plantas de interior favoritas durante décadas, pero la mayoría de las personas no saben que pueden vivir a largo plazo en agua. Las especies de Spathiphyllum crecen naturalmente en suelos de bosques tropicales, donde el suelo permanece consistentemente húmedo. Esa preferencia por la humedad constante se traduce perfectamente al cultivo en agua. La clave es la paciencia durante el periodo de transición, permitiendo que la planta desarrolle raíces acuáticas especializadas para reemplazar sus raíces terrestres. Lo que hace fascinantes a las lilas de paz en agua es esto: esas flores blancas que a la gente le encantan son en realidad hojas modificadas llamadas espatas, y la planta continuará produciéndolas incluso en cultivo acuático una vez que esté establecida. La experiencia moderna con el cultivo hidropónico muestra que las lilas de paz pueden prosperar durante años sin tierra si su agua se cambia regularmente y reciben luz adecuada. El proceso de transición requiere cuidado. No puedes simplemente colocar una lila de paz cultivada en tierra en agua y esperar éxito inmediato. Primero lavas suavemente toda la tierra de las raíces, luego colocas en agua y cambias cada pocos días inicialmente para mantenerla limpia mientras el material radicular antiguo se descompone. En pocas semanas se desarrollan nuevas raíces acuáticas, y la planta comienza a prosperar. Una vez establecida, el mantenimiento es simple: cambia el agua semanalmente, mantén las raíces sumergidas pero sin sumergir la corona, proporciona luz indirecta brillante. La planta crecerá continuamente, produciendo hojas nuevas y flores ocasionales. Piénsala como la planta sofisticada que demuestra que el cultivo en agua no es solo para enredaderas en cascada y vegetación básica. Las aglaonemas producen hojas pintadas con patrones de plateado, rosa, rojo y crema que parecen arte abstracto. Y a pesar de ser plantas tropicales que típicamente crecen en tierra, se adaptan notablemente bien al cultivo en agua.
Las especies de Aglaonema han sido plantas de interior populares desde la época victoriana, apreciadas por su tolerancia a poca luz y el descuido. Esa misma resistencia que las hace sobrevivir en rincones oscuros también las hace sorprendentemente adaptables al cultivo en agua. Las plantas desarrollan sistemas radiculares acuáticos robustos que sostienen incluso especímenes grandes indefinidamente. Lo que hace especiales a las aglaonemas en agua es que esas hojas coloridas mantienen sus patrones y vibración en el cultivo acuático, a veces incluso intensificando su color cuando la planta recibe luz adecuada. La investigación sobre plantas tropicales de interior muestra que muchas variedades de aglaonema en realidad prefieren la humedad constante, lo que hace que el cultivo en agua sea un ajuste natural. Puedes hacer la transición de una aglaonema desde tierra o comenzar con esquejes. Los esquejes de tallo con varias hojas arraigan de manera confiable en agua en 2 o 3 semanas. Una vez establecida, la planta crece de manera constante, desplegando hojas nuevas con sus patrones distintivos cada pocas semanas. Cambia el agua semanalmente, proporciona luz indirecta, y observa el crecimiento de algas en el agua, lo que indica que necesita cambiarse con más frecuencia. La planta seguirá creciendo durante años. Es como tener una vidriera viviente que se mantiene sola, pidiendo nada más que agua fresca y admiración. La yedra inglesa trae encanto del viejo mundo al cultivo en agua. Esta planta ha estado creciendo en agua sobre los alféizares de las ventanas durante siglos, cayendo graciosamente desde botellas de vidrio y creando cortinas vivas de verde. Y echa raíces tan rápidamente en agua que puedes ver cómo ocurre la transformación. El Hedera helix produce esas características hojas lobuladas en tallos en cascada que treparán o caerán dependiendo de cómo los posiciones. La planta crece salvaje por toda Europa y ha sido una planta de interior favorita durante cientos de años. Lo que la gente ha sabido todo el tiempo es que los esquejes de yedra echan raíces más rápido y de manera más confiable en agua que en tierra. La yedra crece naturalmente en entornos húmedos y sombreados donde sus raíces aéreas se aferran a la corteza de los árboles y las paredes de piedra. Esas mismas raíces se adaptan perfectamente al cultivo en agua, desarrollándose en robustos sistemas radiculares blancos que pueden sostener un crecimiento vigoroso durante años. Toma esquejes en primavera o verano con varias hojas y al menos 2 nudos. Colócalos en agua, y en una semana verás brotes de raíz. En 2 semanas tendrás raíces funcionales. En un mes, el nuevo crecimiento será visible. La planta continúa creciendo indefinidamente, con enredaderas más largas y frondosas con el tiempo. El uso tradicional consistía en colocar múltiples esquejes en botellas o jarrones de vidrio decorativos, creando densas cascadas de follaje. Cambia el agua semanalmente. Proporciona luz indirecta brillante para el mejor crecimiento, aunque la yedra tolera una luz más baja mejor que la mayoría de las plantas. Piénsala como la planta que trae elegancia de la era victoriana a los espacios modernos, requiriendo nada más que un recipiente de vidrio y cambios de agua semanales. El coleus explota con color en el cultivo en agua. Estas plantas producen hojas que parecen pintadas a mano en combinaciones de rojo, rosa, púrpura, amarillo y verde. Y a pesar de ser cultivadas tradicionalmente como anuales al aire libre, prosperan en interiores en agua casi indefinidamente. Las especies de coleus echan raíces con una velocidad asombrosa en agua. Toma un esqueje de una planta madre, retira las hojas inferiores, coloca el tallo en agua, y en 3 a 5 días verás raíces emergiendo. En 2 semanas tendrás un sistema radicular sustancial. La planta continúa creciendo vigorosamente, produciendo esas hojas espectaculares de manera continua. Y aquí es donde se pone interesante. La intensidad del color en las hojas en realidad mejora en el cultivo acuático cuando la planta recibe luz adecuada. La investigación hidropónica moderna confirma que muchas variedades de coleus crecen tan bien o mejor en agua que en tierra, con el beneficio añadido de no tener que preocuparse nunca por el riego excesivo o insuficiente. Puedes crear exhibiciones impresionantes cultivando múltiples variedades de coleus juntas en recipientes transparentes, mezclando colores y patrones. Las plantas crecen lo suficientemente rápido como para que puedas comenzar con pequeños esquejes y tener una exhibición completa y frondosa en 2 meses. El mantenimiento requiere atención a la calidad del agua, cambia el agua 2 veces a la semana con el coleus, porque estas plantas de crecimiento rápido consumen nutrientes rápidamente y pueden hacer que el agua se vuelva turbia. Proporciona luz indirecta brillante para el color de hoja más intenso. Pellizca las puntas de crecimiento para fomentar la frondosidad. Es como tener una pintura que crece y cambia, renovándose con nuevos colores y patrones cada pocas semanas. Las begonias sorprenden a la gente. Estas plantas con follaje dramático y flores delicadas parecen demasiado exóticas, demasiado elegantes para crecer en simple agua.
Pero las begonias de caña, en particular, se adaptan hermosamente al cultivo en agua y pueden prosperar durante años sin tocar nunca la tierra. Las begonias de caña, también llamadas begonias ala de ángel, producen tallos altos con hojas distintivamente moteadas o pintadas y racimos de delicadas flores. Los tallos desarrollan naturalmente nudos donde las raíces quieren formarse, lo que las convierte en candidatas ideales para la propagación en agua que se vuelve permanente. Las begonias crecen como epífitas en sus hábitats nativos, aferrándose a las ramas de los árboles y absorbiendo humedad del aire húmedo. Esa adaptación a la humedad constante sin raíces saturadas se traduce perfectamente al cultivo en agua, donde las raíces obtienen tanto humedad como oxígeno. Toma un esqueje de tallo con varias hojas, retira las hojas inferiores y colócalo en agua. En una semana, las raíces comienzan a formarse. En 3 semanas, tienes un sistema radicular funcional. La planta continúa creciendo, produciendo hojas nuevas e incluso floreciendo en agua si recibe luz adecuada. El enfoque tradicional implica usar agua limpia cambiada 2 veces a la semana, luz indirecta brillante, y un recipiente que sostenga los tallos a medida que crecen. Algunas begonias alcanzan 60 centímetros de altura en cultivo acuático, produciendo cascadas de hojas y flores. Piénsala como la planta que demuestra que el cultivo en agua no es solo para plantas resistentes y básicas, sino que puede sostener una belleza genuinamente exótica. La siempreviva de flecha crece tan rápidamente en agua que puedes medir el progreso semana a semana, observando cómo se despliegan hojas nuevas y las enredaderas se extienden con una velocidad notable. Y es una de las plantas más fáciles de hacer la transición de tierra a agua. El Syngonium podophyllum produce hojas en forma de flecha que pueden ser de un verde sólido, variegadas con blanco o rosa, o pintadas en múltiples colores. Las plantas jóvenes crecen erectas, luego comienzan a colgar a medida que maduran. La tasa de crecimiento en cultivo acuático frecuentemente supera lo que ocurre en tierra. Lo que hace especiales a las siemprevivas es que producen raíces aéreas a lo largo de sus tallos de manera natural, así que cuando colocas un esqueje en agua, ya tiene las estructuras listas para convertirse en raíces acuáticas. En días, esas raíces aéreas se expanden y comienzan a funcionar como raíces primarias. Toma esquejes con varias hojas y nudos. Colócalos en agua. En una semana, crecimiento de raíces visible. En 2 semanas, sistemas radiculares sustanciales. En un mes, hojas nuevas desplegándose activamente. La planta continúa este rápido crecimiento indefinidamente. La experiencia moderna con la hidroponía muestra que las siemprevivas en realidad prefieren la humedad constante, lo que hace que el cultivo en agua sea ideal. Crecen más rápido, producen colores más vibrantes y desarrollan un follaje más completo de lo que típical hacen en tierra. El mantenimiento es simple, cambios de agua semanales, luz indirecta brillante, y poda ocasional para mantener la forma que deseas. La planta trepará si se le da soporte o colgará si se le permite caer en cascada. Es como ver fotografía de lapso de tiempo en tiempo real, viendo crecimiento visible cada día. Si has llegado hasta aquí y sientes que este conocimiento merece llegar a más personas, te invito a que compartas este vídeo con alguien que ames, con alguien que tenga plantas marchitas en casa, o con quien sabes que lo necesita. A veces una pequeña información cambia todo. Ahora, llegamos a uno de los más espectaculares. La planta de corazón plateado tiene una de las historias de propagación más dramáticas y satisfactorias de todo el cultivo en agua. Esta planta echa raíces tan rápido que puedes literalmente verlo suceder. Estamos hablando de raíces visibles dentro de las 48 horas y un sistema radicular completo en una semana. La Tradescantia zebrina produce tallos en cascada cubiertos de hojas rayadas con plateado y púrpura, con reversos púrpura profundos que crean un contraste impresionante. La planta recibe su nombre común porque puede crecer 1 pulgada al día en buenas condiciones, y esa tasa de crecimiento se aplica también al desarrollo de raíces. Lo que hace fascinante a esta planta es que produce brotes de raíz visibles en cada nudo a lo largo de sus tallos. Así que cuando tomas un esqueje y lo colocas en agua, no estás esperando que las raíces se formen, estás viendo estructuras radiculares existentes activarse y expandirse. En 24 a 48 horas, esos pequeños brotes se convierten en raíces funcionales. Toma esquejes con al menos 3 hojas. Retira las hojas inferiores. Colócalos en agua. Revisa en 2 días, y verás un crecimiento de raíces obvio. En una semana, el sistema radicular es lo suficientemente sustancial como para sostener un nuevo crecimiento activo sobre el agua. Los estudios modernos sobre especies de Tradescantia muestran que son extremadamente adaptables y vigorosas, lo que explica por qué hacen la transición al cultivo en agua con esencialmente ningún periodo de estrés.
La planta no pierde el ritmo, simplemente comienza a crecer de inmediato. El mantenimiento requiere cambios de agua regulares cada 3 a 5 días porque estas plantas de crecimiento rápido pueden enturbiar el agua rápidamente. Proporciona luz indirecta brillante para el colorido más intenso. Los pigmentos púrpuras se profundizan cuando la planta recibe luz adecuada. Es como tener una planta que está tan ansiosa de que tengas éxito que te muestra una prueba visible de crecimiento antes de que siquiera tengas tiempo de preocuparte. La monstruosa. Ahora entramos en territorio verdaderamente impresionante. La monstera, esas plantas de hojas masivas que todos reconocen de las revistas de diseño y las redes sociales, puede en realidad vivir a largo plazo en agua. No estamos hablando de pequeños esquejes, sino de plantas sustanciales con esas características hojas divididas. La monstera deliciosa produce esas icónicas hojas perforadas que pueden alcanzar 60 centímetros de ancho en plantas maduras. La planta desarrolla raíces aéreas gruesas de manera natural, lo cual es exactamente lo que la hace tan sorprendentemente adecuada para el cultivo en agua. Esas raíces aéreas se transforman en poderosas raíces acuáticas. Toma un esqueje que incluya al menos una hoja y una raíz aérea. Colócalo en un recipiente grande de agua. Estas son plantas sustanciales que necesitan recipientes sustanciales. En pocas semanas, la raíz aérea existente se adapta al agua, y nuevas raíces acuáticas se desarrollan desde los nudos a lo largo del tallo. La clave es añadir fertilizante líquido al agua cada 2 semanas, porque plantas de este tamaño necesitan nutrientes que el agua pura no puede proporcionar. Cambia el agua semanalmente, y completa según sea necesario entre cambios. La planta continuará produciendo hojas nuevas, y si tienes suerte con la luz y los nutrientes, esas hojas nuevas desarrollarán las características divisiones y agujeros. La investigación sobre cultivo hidropónico confirma que las especies de monstera pueden prosperar indefinidamente sin tierra si reciben nutrientes adecuados. Las plantas en realidad aprecian la humedad constante que proporciona el cultivo acuático. Piénsala como la planta que demuestra que el cultivo en agua no es solo para pequeños esquejes y enredaderas en cascada. Puede sostener auténticas piezas de exhibición. La Dieffenbachia, comúnmente conocida como caña muda, produce algunos de los patrones de follaje más llamativos de cualquier planta de interior. Estas grandes hojas pintadas con patrones y manchas de blanco cremoso parecen tropicales y dramáticas, y los tallos cortados de plantas maduras se adaptan hermosamente al cultivo en agua. Las especies de Dieffenbachia crecen como plantas de tallos gruesos que naturalmente pierden las hojas inferiores a medida que envejecen, dejando tallos desnudos debajo de los racimos de hojas en la parte superior. Esos tallos desnudos son perfectos para el cultivo en agua. Córtalos en secciones con varios nudos, colócalos en agua, y desarrollarán raíces abajo y nuevos brotes arriba. Lo que es notable es que puedes tomar lo que parece un palo muerto, una sección de tallos sin hojas, y en 2 semanas tendrá raíces en el agua y nuevos brotes brotando desde la parte superior. En un mes, tendrás una planta en desarrollo con hojas nuevas desplegándose. La transformación parece casi milagrosa. La experiencia moderna muestra que la Dieffenbachia en realidad prefiere la humedad constante y sufre con los ciclos de húmedo-seco comunes con el cultivo en maceta. En agua, donde la humedad es constante, las plantas prosperan con menos problemas. Comienza con secciones de tallo de 10 a 15 centímetros. Coloca en agua con al menos un nudo sumergido. Cambia el agua semanalmente. Proporciona luz indirecta brillante. En pocas semanas tendrás una planta próspera produciendo esas espectaculares hojas con patrones. Es como darle una segunda vida a las plantas viejas, transformando lo que parecía un desperdicio en hermosos especímenes nuevos. La dracena representa el enfoque lento y constante del cultivo en agua. Estas plantas con follaje espinoso y forma arquitectónica no crecen rápido, pero sobreviven a largo plazo en agua con una estabilidad notable. Estamos hablando de años de crecimiento saludable en nada más que agua limpia. La Dracaena marginata y especies relacionadas producen esas distintivas hojas espinosas en tallos leñosos. Las plantas se desarrollan lenta pero constantemente, añadiendo hojas nuevas en la corona mientras las hojas más antiguas gradualmente amarillean y caen. En el cultivo acuático, este proceso continúa de manera natural. Lo que hace funcionar a la dracena en agua es que está adaptada a entornos con lluvias inconsistentes, por lo que ha evolucionado para ser extremadamente eficiente con el agua y los nutrientes. En un sistema de cultivo acuático, toma lo que necesita lenta y constantemente sin exigir alimentación constante. Puedes comenzar desde esquejes de tallo o hacer la transición de plantas pequeñas en maceta. El proceso es lento, no esperes cambios dramáticos semanales, pero lo que obtienes es estabilidad. La planta se establece en agua y simplemente sigue viviendo,
añadiendo crecimiento silenciosamente, sin crear problemas nunca. El enfoque tradicional implica usar agua destilada o filtrada porque las especies de Dracaena son sensibles al fluoruro en el agua del grifo, que puede causar el pardeamiento de las puntas de las hojas. Cambia el agua cada 2 semanas. Proporciona luz moderada. Esa es toda la rutina de cuidado. Piénsala como la planta que demuestra que el cultivo en agua puede sostener un crecimiento estable y a largo plazo, no solo novedades de crecimiento rápido. La amaranta trae algo especial al cultivo en agua: movimiento. Estas plantas con hojas con patrones en realidad se pliegan por la noche como manos en oración, luego se abren de nuevo por la mañana. Y se adaptan hermosamente a crecer en agua, especialmente porque aman la humedad. La amaranta leuconeura produce hojas pintadas con venas rojas o blancas sobre fondos verdes. Las hojas rastrean la luz durante el día y se doblan hacia arriba por la noche en un comportamiento llamado nictinatismo. En el cultivo acuático, este movimiento continúa de manera natural, creando una planta que parece viva. Lo que hace perfectas a las marantas para el agua es que crecen naturalmente en suelos de bosques con alta humedad, con tierra consistentemente húmeda. El cultivo acuático proporciona esa humedad perfecta. El agua que se evapora crea un microclima de humedad alrededor de las hojas. Toma esquejes con al menos 2 hojas y varios nudos. Colócalos en agua en un lugar con luz filtrada y brillante, nunca sol directo. En 2 semanas se desarrollan raíces. En un mes aparece nuevo crecimiento. La planta continúa desarrollando sus característicos patrones y movimiento. La investigación moderna sobre plantas tropicales de interior muestra que muchas especies en realidad prefieren las condiciones hidropónicas porque proporcionan humedad constante sin el riesgo de pudrición radicular por tierra excesivamente húmeda. Las marantas ejemplifican esta preferencia. El mantenimiento implica cambios de agua semanales y atención a la luz. Demasiada quema las hojas, muy poca causa el desvanecimiento de los colores. La planta crecerá constantemente, produciendo hojas nuevas con sus patrones pintados y continuando su ritual diario de movimiento. Es como tener una planta con su propia personalidad, una que interactúa contigo diariamente a través de sus movimientos. La vid queso suizo trae hojas al estilo monstera con perforaciones características a un paquete más manejable y amigable para el cultivo en agua. Esta planta produce hojas más pequeñas con agujeros naturales y divisiones mientras permanece mucho más compacta que su famosa pariente. Y prospera absolutamente en agua. La monstera adansonii produce hojas de 15 a 20 centímetros de largo con perforaciones naturales que crean esa apariencia distintiva de queso suizo. La planta cuelga o trepa dependiendo de cómo la entrenes, y echa raíces rápidamente en cultivo acuático. Tiene todo el atractivo visual de su prima más grande, pero crece a un ritmo y un tamaño que es perfecto para el cultivo en agua. Toma esquejes con 2 o 3 hojas y al menos un nudo. Colócalos en agua. En una semana, las raíces comienzan a formarse. En 3 semanas, se desarrollan sistemas radiculares sustanciales. La planta crece lo suficientemente rápido como para ser satisfactoria, pero no tan rápido como para que supere inmediatamente su recipiente. Las hojas continúan desarrollando sus perforaciones, y las enredaderas nuevas se extienden constantemente. Con la adición regular de fertilizante al agua, la planta prospera indefinidamente. La investigación sobre especies de monstera muestra que crecen naturalmente como epífitas, lo que significa que ya están adaptadas para obtener agua y nutrientes de fuentes distintas a la tierra tradicional. El cultivo acuático simplemente imita sus condiciones de crecimiento naturales. El mantenimiento incluye cambios de agua semanales con fertilizante líquido diluido añadido en cada otro cambio. Proporciona luz indirecta brillante para el mejor crecimiento y la fenestración de las hojas. La planta se enredará continuamente, creando una exhibición en cascada de hojas perforadas. Piénsala como obtener la apariencia exótica sin el tamaño abrumador. Perfecta para hogares y espacios reales. Y ahora, el número 17. La planta del corazón morado, la que prometí desde el inicio. La que echa raíces tan rápido que puedes verlo suceder en tiempo real. El corazón morado produce tallos y hojas en un púrpura profundo y rico. Y cuando colocas esquejes en agua, puedes ver raíces emergiendo dentro de 24 horas. La Tradescantia pallida produce tallos gruesos y carnosos cubiertos de hojas lanceoladas de color púrpura. Cada nudo a lo largo de esos tallos quiere producir raíces. Cuando cortas un tallo y lo colocas en agua, esos nudos se activan de inmediato. Estamos hablando de crecimiento de raíces visible dentro de 1 a 2 días y un sistema radicular funcional dentro de una semana.
Puedes configurar esquejes de corazón morado por la mañana, revisarlos por la noche y ver el comienzo de las raíces formándose. Al día siguiente, esas raíces son claramente visibles. Para el final de la semana, tienes una planta completamente enraizada creciendo vigorosamente. El color púrpura se intensifica con buena luz, creando hojas que parecen casi negro púrpura en ciertas condiciones. La planta crece rápidamente, colgando o en cascada dependiendo de cómo la posiciones. Múltiples esquejes en un recipiente crean una exhibición completa y dramática. La ciencia moderna de la propagación confirma lo que observamos: algunas plantas tienen un tejido meristemático extremadamente activo que responde a la presencia del agua produciendo raíces casi de inmediato. El corazón morado es uno de los más rápidos. El mantenimiento es mínimo. Cambia el agua semanalmente. Proporciona luz brillante para el color púrpura más profundo. Pellizca las puntas de crecimiento para fomentar la frondosidad. La planta crece durante todo el año sin dormancia. Es como tener una planta que desesperadamente quiere que tengas éxito, mostrándote una prueba visible de crecimiento antes de que siquiera tengas tiempo de preocuparte. La menta trae algo único al cultivo en agua: puedes comerla. Esta yerba amigable con la cocina crece más rápido y con más vigor en agua que en casi cualquier otro lugar, y puedes mantener un suministro continuo de menta fresca creciendo en tu cocina durante todo el año. Las especies de menta, ya sea menta verde, menta piperita, menta de chocolate u otras variedades, echan raíces con una velocidad notable en agua. Toma esquejes de plantas establecidas, retira las hojas inferiores, colócalos en agua, y en días tendrás raíces. En 2 semanas tendrás suficiente crecimiento nuevo para comenzar a cosechar. Lo que hace especial a la menta en el cultivo acuático es que crece tan vigorosamente que puedes cosechar hojas regularmente sin dañar la planta. Corta lo que necesites para el té, la cocina o los cócteles, y la planta responde produciendo aún más crecimiento. Es un jardín de yerbas que se renueva solo en un frasco de vidrio. La jardinería de yerbas tradicional lucha con la menta porque se extiende agresivamente en tierra, apoderándose de los jardines. En el cultivo acuático, ese vigor está perfectamente contenido mientras sigue dándote cosechas abundantes. Sin tierra significa sin desorden, y el agua mantiene las hojas limpias y frescas. Puedes cultivar múltiples variedades de menta juntas o por separado, creando una colección de sabores. Cambia el agua 2 veces a la semana porque la menta crece rápido y consume nutrientes con rapidez. Proporciona luz brillante, idealmente cerca de una ventana soleada. Cosecha regularmente para fomentar la frondosidad. Los estudios sobre el cultivo de yerbas muestran que muchas yerbas en realidad prefieren las condiciones hidropónicas, porque proporcionan humedad y nutrientes constantes sin las enfermedades comunes en la tierra. La menta ejemplifica esto perfectamente. Es como tener un mercado de yerbas de cosecha propia en tu alféizar, produciendo cosechas frescas de manera continua sin ir nunca de compras. La albahaca completa el dúo de cultivo acuático de yerbas comestibles junto con la menta. Esta yerba esencial de cocina crece maravillosamente en agua, proporcionando hojas frescas durante meses a partir de simples esquejes. Y porque puedes ver las raíces, sabes exactamente cuándo la planta necesita agua fresca. El Ocimum basilicum, ya sea albahaca dulce, albahaca tailandesa o variedades púrpuras, echa raíces rápidamente a partir de esquejes de tallo. Toma esquejes de los 10 a 15 centímetros superiores de los tallos. Retira las hojas inferiores. Colócalos en agua y espera. En 1 semana, las raíces comienzan a formarse. En 2 semanas, tiene sistemas radiculares funcionales y la planta comienza un crecimiento activo. Lo que hace perfecta a la albahaca para el cultivo en la cocina es que necesita estar cerca de donde cocinas para que puedas tomar hojas según las necesites. Cultivarla en agua en el mostrador de la cocina o en el alféizar pone la albahaca fresca exactamente donde la necesitas, visible y accesible. La planta crece continuamente en agua si se le da luz adecuada. Cada vez que cosechas hojas desde la parte superior, la planta se ramifica y se vuelve más frondosa. Puedes mantener la misma planta de albahaca durante meses, cosechando continuamente, mientras el nuevo crecimiento reemplaza lo que tomas. La investigación moderna sobre el cultivo de albahaca confirma que se adapta bien al cultivo hidropónico, frecuentemente produciendo más aceites esenciales y hojas más sabrosas que las plantas cultivadas en tierra cuando se les da luz y nutrientes adecuados. El mantenimiento implica cambiar el agua cada 3 a 4 días, porque las hojas de albahaca contienen aceites que pueden enturbiar el agua. Proporciona la luz más brillante disponible, la albahaca quiere sol. Añade fertilizante líquido diluido semanalmente para mantener un crecimiento vigoroso.
Piénsala como tener ingredientes frescos a demanda, sin necesidad de ir al supermercado, sin yerbas marchitas en el refrigerador, solo crecimiento y sabor cada vez que los necesitas. Y llegamos al número 20. El que guardé para el final, porque representa todo lo que hemos hablado hoy. La batata ornamental es la planta que literalmente cualquiera puede cultivar, comenzando con algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, y producirá hermosas enredaderas en cascada que pueden llenar una ventana entera. Todo en simple agua. Toma una batata de tu despensa. Una orgánica funciona mejor, porque las convencionales suelen estar tratadas con inhibidores de brotes. Colócala en un frasco o recipiente de agua, con el extremo puntiagudo hacia abajo y aproximadamente la mitad de la batata sumergida. Eso es todo. En una semana verás raíces emergiendo desde el fondo. En 2 semanas, los brotes comienzan a aparecer desde la parte superior. En un mes, tendrás enredaderas en cascada con hojas en forma de corazón creciendo hacia abajo desde tu recipiente. En 2 meses, esas enredaderas pueden medir varios metros de largo. Lo que es mágico en esto es que las batatas son órganos de almacenamiento, repletos de energía. Específicamente diseñados para producir plantas nuevas. Cuando colocas una en agua, estás activando procesos naturales que están listos para ponerse en marcha. La batata no necesita nutrientes ni fertilizantes inicialmente. Tiene todo almacenado ya. A medida que las enredaderas crecen, producen hojas que pueden ser de un verde sólido, púrpura o variegadas dependiendo de la variedad de la batata. Algunas producen follaje ornamental que rivaliza con cualquier cosa que puedas comprar en un centro de jardinería. Y las enredaderas seguirán creciendo durante meses, eventualmente agotando la batata, pero proporcionando un espectáculo impresionante en el camino. Esto fue olvidado porque es anticuado, el tipo de cosa que tu abuela hacía en su alféizar. Pero funciona exactamente tan bien hoy como entonces. Mejor incluso, porque puedes documentarlo, compartirlo e inspirar a otros a intentarlo. No se necesita equipo especial, no hay plantas costosas, ni cuidados complicados. Solo una batata, agua, luz y paciencia. En pocas semanas tendrás enredaderas en cascada que parecen cultivadas deliberadamente pero que no te costaron prácticamente nada. El uso tradicional era cultivarlas en invierno cuando la jardinería al aire libre era imposible, trayendo cosas verdes y crecientes a la casa durante los meses más oscuros. El mismo enfoque funciona ahora, proporcionando belleza natural durante todo el año desde el punto de partida más simple posible. Piénsala como la planta que nos recuerda que hacer crecer las cosas no tiene que ser complicado ni costoso. A veces los resultados más impresionantes vienen de los ingredientes más básicos, un vegetal, un frasco y agua. Si llegaste hasta aquí y tu corazón se abrió a esta manera tan sencilla y tan profunda de conectar con la naturaleza, cuéntanos en los comentarios cuál de estas plantas quieres comenzar a cultivar. ¿Eres del equipo de las enredaderas en cascada, del equipo de las hierbas comestibles, o del equipo del follaje dramático? Cada comentario nos ayuda a entender qué contenido sirve más a esta comunidad y los leemos todos. Comparte este vídeo con alguien que ame las plantas, con alguien que viva en un espacio pequeño, con alguien que crea que necesita tierra para cultivar vida. A veces lo único que necesitamos es un frasco, agua, y recordar que la naturaleza siempre encuentra la manera. Y si aún no te has suscrito a Raíces de Dios, este es tu momento. Cada semana compartimos conocimientos que la naturaleza ha guardado para nosotros, saberes que nuestras abuelas conocían y que merecen seguir vivos. Que Dios bendiga tus manos que cultivan, tu hogar que florece, y cada planta que decidas traer a tu vida. Hasta la próxima.